Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Today, Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy tengo conmigo a George Beebe, director de Estrategia Global en el Instituto Quincy y antiguo director del área de análisis sobre Rusia de la CIA. También fue director del Centro de Fuentes Abiertas de la CIA y asesor del vicepresidente Cheney en asuntos relacionados con Rusia. George, bienvenido. Muchas gracias. George, nos conocimos hace poco en una conferencia donde también participabas como ponente. Y con tu experiencia, sobre todo por tu trabajo en la sección de fuentes abiertas de la CIA, dentro del ámbito de inteligencia y no del operativo, me gustaría saber cómo valoras hoy el papel de los servicios de inteligencia en Estados Unidos y en su política exterior. ¿Qué importancia crees que tiene la CIA en la definición de la política exterior estadounidense? Bueno, puedo hablar un poco de lo que creo que debería ser y también de lo que creo que es. En general, pienso que la inteligencia es extremadamente importante para la política exterior de Estados Unidos. Necesitamos entender el mundo. Necesitamos comprender las dinámicas que están en juego hoy en el sistema internacional. Tenemos que conocer las capacidades y las intenciones de otros actores. Eso incluye a los aliados y socios, pero también a los adversarios y enemigos. Cuanta más información tengamos y mejor entendamos esos procesos y dinámicas, con más eficacia podrán los responsables políticos estadounidenses adoptar medidas que protejan la seguridad del país y promuevan su prosperidad. Y eso no es nada fácil. Entender lo que pasa en el mundo es un enorme desafío, porque hay que salir de la mentalidad estadounidense. You have to get out of the American mindset. You have to see the world through other eyes that are. Hay que mirar el mundo con otros ojos, con ojos extranjeros. Son las perspectivas que tienen otros países, cómo perciben a Estados Unidos, cómo ven los acontecimientos en el mundo. Y hay que hacerlo de una forma que no los justifique, que no diga, así es como lo ven y tienen razón. Se trata de comprenderlo para poder anticipar lo que podrían hacer, cómo podrían reaccionar ante lo que hace Estados Unidos. También hay que tener en cuenta las percepciones erróneas y los malentendidos, que a menudo desempeñan un papel enorme en las crisis y los conflictos internacionales. Pero ese tipo de comprensión no solo ayuda a los responsables de la política estadounidense a prepararse para defenderse de las amenazas, sino que además permite y refuerza el trabajo de los diplomáticos norteamericanos para que puedan ser más eficaces al tratar con sus homólogos en el extranjero. Bueno, eso sería un poco el ideal, lo que uno esperaría de los servicios de inteligencia. Pero hay otros aspectos de la inteligencia que también forman parte de lo que hace una organización de este tipo. Cuando Estados Unidos creó la Agencia Central de Inteligencia, fue en 1947, dentro de la Ley de Seguridad Nacional de ese mismo año. Y aquello fue una reacción a lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Pearl Harbor. Ese ataque por sorpresa tuvo un efecto duradero en la mentalidad estadounidense y en la vida política del país. Una de las cosas que los legisladores querían asegurar era que no volviéramos a ser sorprendidos de esa manera. Por eso querían una organización central de inteligencia que tuviera acceso a todo tipo de información y que sirviera como punto de referencia donde reunirla y analizarla. La idea era que eso redujera la posibilidad de futuras sorpresas. Pero ¿qué más estaba ocurriendo en ese momento? Estábamos entrando en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Y hubo otro aspecto de la Segunda Guerra Mundial que influyó en cómo se diseñó y organizó la CIA, la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, que formaba parte del ejército estadounidense durante la guerra y se dedicaba a operaciones paramilitares secretas, actividades encubiertas. La CIA acabó convirtiéndose en una organización que combinaba esa capacidad operativa y paramilitar con la capacidad analítica. Y esas dos facetas han coexistido desde entonces en una especie de tensión constante. Because if you're
Porque si eres un brazo de la política estadounidense, si estás ahí fuera haciendo cosas en el mundo, no solo recopilando y analizando información, sino intentando neutralizar a tipos peligrosos en el extranjero, llevando a cabo operaciones encubiertas que a veces pueden implicar derrocar a otras organizaciones o sabotear infraestructuras en otros países. Eso compromete tu capacidad, como organización, para ver las cosas desde la perspectiva del otro lado, para ser tan objetivo en el análisis como sea posible, sin que te influyan las preocupaciones sobre la política. Y la tensión, en pocas palabras, es que si estás ahí fuera intentando que una política tenga éxito, tienes un interés personal en cómo tu análisis de inteligencia describe las perspectivas de esa operación y las posibilidades de que tenga éxito. Esa es una tensión que ha ido y venido a lo largo de los años dentro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Atek, istepsa, si te yuthita Russia negasuika tumeswika, it's evidente es infruterma, and to it without l'analysis de rahema. Exactly right. And I'll give you a very recent example. Exactamente. Y te voy a poner un ejemplo muy reciente de esto. Los israelíes, junto con su servicio de inteligencia, fueron a la Casa Blanca, y todo esto se contó en un artículo del New York Times sobre por qué el presidente Trump decidió finalmente lanzar este conflicto contra Irán, que ahora estamos intentando cerrar. Básicamente dijeron, mirad, esto es lo que podemos hacer. Esta es la información que tenemos sobre Irán. Y esto es lo que proponemos para eliminar la capacidad nuclear iraní, neutralizar o eliminar su capacidad de misiles, derrocar a este régimen, en esencia, e inspirar algún tipo de levantamiento popular en Irán. Y estaban bastante optimistas. Ese análisis de inteligencia estaba claramente sesgado para influir en el presidente Trump y hacerle pensar, sí, tenemos una gran oportunidad, esto puede funcionar. Ahora, visto con perspectiva, ese análisis de inteligencia estaba muy distorsionado. Sobreestimó gravemente la probabilidad de que esos ataques provocaran algún tipo de levantamiento popular que derrocara la teocracia en Irán. Y para mí, eso pone de manifiesto la tensión entre la defensa de una política y el uso de la inteligencia. Los israelíes, y Benjamín Netanyahu en particular, mientras estaban en la Casa Blanca, defendían abiertamente una línea política y usaban la inteligencia de forma eficaz para respaldar esa postura, lo que casi inevitablemente compromete la objetividad de los juicios que se elaboran. Hey, just a very quick note, the best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. So this leads me to the question, how... Esto me lleva a la pregunta de hasta qué punto están entrelazados y colaboran los distintos servicios de inteligencia extranjeros, especialmente el MI6 y el Mossad. Porque el problema que tenemos es que estas entidades básicamente no se pueden auditar. La CIA, por ejemplo, puede negarse a responder preguntas de los legisladores del Congreso, y lo dicen abiertamente, no puedo responder a eso por motivos de seguridad nacional. Así que en realidad no se puede mirar dentro. Son como una caja negra dentro de la propia caja negra, que son los gobiernos. ¿Y hasta qué punto sabes tú cómo interactúan con otros servicios de inteligencia? Porque yo supondría que tienen intereses comunes, quizá por razones distintas, pero intereses compartidos al fin y al cabo. Cooperan entre ellos para lograr un resultado político que desean ver. Bueno, diré un par de cosas al respecto. Primero, la CIA no puede negarse a responder preguntas del Congreso. Puede hacerlo en determinadas circunstancias, por ejemplo, si se trata de una audiencia pública y le preguntan por información clasificada. En ese caso, claro, tienen que decir algo como, tendré que responder a eso en una sesión a puerta cerrada. Además, hay ciertos programas, ciertos fragmentos de inteligencia que están tan altamente clasificados que solo se comparten con personas concretas dentro, con nombres específicos. And so there are provisions for that kind of sharing
Y por eso existen mecanismos para compartir ese tipo de información cuando algo es tan sensible que no se puede divulgar a todo el Congreso y a sus equipos. Hay que hacerlo bajo condiciones muy controladas, con unos pocos líderes del Congreso designados expresamente. Pero no conozco ningún caso en el que la CIA pueda decir simplemente, lo siento, no vamos a responder a esa pregunta. Eso sería un problema serio. Y ahí surge una cuestión más amplia. De Australia's de bildung over like that deal to come as the tad and grabbing to the vote of trace al hersheli doing for mean. Intelligence organizations, and that's a very important question. Pero dirías que, aunque no es perfecto, sigue siendo algo dado. Quiero decir, esa idea de que la CIA actúa por su cuenta, sin control, está muy exagerada. Sigue estando bajo control democrático. Ahora bien, se puede cuestionar hasta qué punto ese intercambio es realmente eficaz. Cuánta franqueza, apertura y transparencia hay entre la comunidad de inteligencia y las personas del Congreso a las que se supone que deben rendir cuentas. Esa es otra cuestión. Pero decir que no hay supervisión y que pueden simplemente bloquear una investigación o las preguntas del Congreso me parece una exageración. En cuanto a compartir información con otros servicios de inteligencia, eso forma parte del trabajo de inteligencia. La CIA no puede estar en todas partes todo el tiempo, ni recopilar información en todos los lugares a la vez. Necesita ayuda. Así que muchas veces se apoya en socios que tienen mejores capacidades de obtención de información en determinadas zonas. Y eso en parte es importante y inevitable en cuestión de inteligencia. La geografía importa, la cultura importa, las capacidades lingüísticas importan, todo eso cuenta. Así que idealmente, lo que se busca en el intercambio de inteligencia es aprovechar a los socios cuando tienen ventajas. Pero hay que hacerlo con los ojos bien abiertos, sabiendo que algunos de ellos también tienen sus propias agendas y que intentan influir en el gobierno de Estados Unidos. Es algo que hay que hacer, pero con cuidado. Normalmente, esto funciona con un quid pro quo, es decir, si una organización de inteligencia extranjera colabora con la CIA y quiere ofrecer información, o si nosotros queremos información de ellos, ellos también van a querer algo de nosotros. Es un intercambio en las dos direcciones. Pero todo eso hay que hacerlo con precaución, con los ojos abiertos, entendiendo lo fácil que puede ser caer bajo la influencia de esas organizaciones extranjeras. Y voy a citar otro ejemplo, un ejemplo muy conocido de lo que se llama cooperación de inteligencia, es decir, el intercambio de información obtenida por una organización de inteligencia extranjera que no se trató con el escepticismo y la cautela debidos. Y ese fue el caso del llamado desertor iraquí, conocido como Curveball, en los meses previos a la invasión de Irak, bajo el gobierno de George W. Bush. Era un ciudadano iraquí que en aquel momento estaba siendo gestionado por el servicio de inteligencia alemán. Proporcionó información que con el tiempo resultó claramente inventada. Pero ni la organización alemana ni el gobierno estadounidense lo manejaron de forma adecuada. Y acabamos utilizando esa información para justificar las afirmaciones de que en Irak existían programas activos de armas de destrucción masiva que, según argumentó la administración Bush, de una invasión. Aunque en ese momento también había una motivación política muy clara para encontrar cualquier cosa que sirviera para justificar una política que ya se quería aplicar. Así que no fue, quiero decir, todo eso de, un fallo de inteligencia, la inteligencia falló, es una defensa muy, muy débil para llevar a cabo una política que la gente quería hacer, por razones completamente distintas a las que se alegaron. Creo que lo importante que hay que tener en cuenta ahí es que durante parte de ese periodo yo trabajaba en la CIA y durante otra parte estaba en la Casa Blanca, en el equipo del vicepresidente Cheney, como su asesor para asuntos de Rusia.
Así que no trataba directamente temas de Irak ni del Oriente Medio, pero sí veía buena parte de la información de inteligencia que se producía en ese momento. No tuve la impresión de que la Casa Blanca supiera desde el principio que aquello era información inventada o falsa y que la estuviera usando de forma cínica para impulsar una agenda política. Era más bien un caso de sesgo de confirmación. Uno tiende a ver lo que ya cree y no al revés. Así que ya existía en la Casa Blanca la creencia de que no se podía confiar en los iraquíes. Ya habíamos pasado por algo parecido durante la Primera Guerra del Golfo, cuando descubrimos que los iraquíes habían avanzado mucho más en su programa nuclear de lo que la comunidad de inteligencia había estimado en aquel momento. Por eso, entre los responsables políticos había la idea de que, había que inclinarse a pensar lo peor, asumir que podían estar ocurriendo cosas de las que la inteligencia no tenía constancia. Esa predisposición a creer que algo así estaba pasando hizo que la evaluación de este tipo de información fuera mucho menos escéptica de lo que, visto con perspectiva, probablemente debería haber sido. Sí, por un lado tenías el sesgo de confirmación, y por otro, gente que intentaba encontrar aquello que les diera una justificación. Y recordamos también algunas de esas afirmaciones políticas absurdas, como cuando Donald Rumsfeld decía, la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. En fin, cosas realmente sin sentido, que básicamente sirven a un fin político. Pero son políticos. Los políticos hacen lo que hacen los políticos, y está bien. La cuestión es, ¿la inteligencia empuja entonces en una dirección concreta, o debería, como decías, en un mundo ideal, ser completamente neutral, verdad? Debería limitarse a informar a los políticos. Pero el peligro, claro, es que si dentro de los servicios de inteligencia hay objetivos políticos, eso empieza a influir en la política. Exacto. ¿Hasta qué punto hemos bajado por ese camino, según tu valoración? Ya sabes, mencioné antes que la CIA, desde su propia creación, tenía dos misiones. Una analítica, cuyo objetivo era ser lo más objetiva, neutral y libre de sesgos políticos posible, y otra operativa, que por su propia naturaleza tiene detrás un propósito político. Esa tensión nunca se ha resuelto, y de hecho creo que ha empeorado. ¿Y por qué digo eso? Porque el 11 de septiembre los atentados del 2001 cambiaron la CIA de forma muy profunda. Emprendió una enorme campaña de contratación, así que creció muchísimo en tamaño. Y la misión de encontrar terroristas, de identificar complots antes de que pudieran llevarse a cabo, y de ir al extranjero para enfrentarse a esas organizaciones terroristas, de modo que no pudieran atacar el territorio estadounidense, se convirtió en la misión de inteligencia número 1. Pero eso, por su propia naturaleza, es a la vez una función analítica y una función operativa. Sí, y las partes paramilitares de la CIA crecieron bastante. Contratamos a un montón de gente cuya misión era localizar a los malos y neutralizarlos, ya fuera capturándolos o eliminándolos. Y cuando dedicas una parte tan enorme de la organización, en dinero, en personal y en objetivos, a esa tarea, cambias el equilibrio interno de la institución. Inevitablemente pasas a formar parte de la ecuación de toma de decisiones, porque eres responsable de ejecutar operaciones que buscan tener un impacto en la política. Así que es muy difícil en una situación así mantenerse al margen de las posturas políticas. Y eso hace que casi inevitablemente ese intento de equilibrar la objetividad con el impacto operativo no tenga éxito. ¿Y qué pasa con la ideología? Quiero decir, la gente de la CIA, tal como lo planteas, cree que simplemente hay tipos malos que hacen cosas malas porque son malas personas. Ya sabes, un poco el estereotipo. Shakespeare tiene ese personaje tan brillante, Iago, en Otelo. Y Iago se levanta por la mañana y dice, quiero hacer el mal. Esa es la mentalidad. Porque la otra opción que podría tener una agencia de inteligencia sería preguntarse, ¿por qué hay personas que quieren hacernos daño? Hay una entrevista muy conocida con Osama Bin Laden en la que le preguntan,
¿Por qué haces eso? Y Osama Bin Laden explica la cadena lógica que, según él, le lleva a hacer lo que hace. Esa sería otra forma de enfocarlo. Pero entonces, existe esa, digamos, ideología estadounidense de nosotros somos los buenos y ellos los malos, y vamos, los matamos, y si los matamos a todos, el problema se acaba. Esa idea está muy presente en la CIA. Well, I think that Bueno, creo que en cualquier organización grande vas a encontrar una diversidad de opiniones, de personas y de perspectivas. Así que me parecería un error decir, esta es la forma en que la CIA piensa sobre ese tema. Dentro hay gente con una comprensión muy sofisticada de cómo piensan otras personas en el mundo, de cómo funcionan otras culturas políticas, de cómo operan otros gobiernos. Son capaces de ponerse en el lugar de los demás y entender sus percepciones y los entornos en los que toman decisiones. Pero también hay personas con visiones bastante simples, y todos conviven dentro de la misma organización. Tienen que trabajar juntos y llevarse bien. Y eso no debería sorprender a nadie. Así que sí, hay elementos con puntos de vista muy en blanco y negro, y también mucha gente con una comprensión mucho más compleja de las cosas. Sí, pero exactamente. Un servicio de inteligencia que maneja información muy, muy importante, ¿no? Información relacionada con la seguridad nacional, profundamente con la seguridad nacional. Y para eso necesitas autorización y todo ese tipo de cosas. ¿No hay una tendencia fuerte en una organización así a crear una especie de marco? Y si una persona no encaja en ese marco, tiene que irse, ¿no? No puede formar parte de la organización, ¿verdad? Entonces, existe un sesgo ideológico dentro de la organización que fomente una forma concreta de pensar. ¿O la CIA es lo bastante diversa como para gestionarse a sí misma? Well, it is diverse, and there are different Bueno, es diverso. Y dentro de la agencia hay distintas culturas organizativas. Eso es inevitable y probablemente sea algo positivo. Se necesita una mentalidad diferente para ser un líder, lo que nosotros llamamos un oficial de casos, alguien que pasa la mayor parte de su carrera en el extranjero, cuyo trabajo consiste en convencer a ciudadanos de otros países para que den al gobierno de Estados Unidos información que nosotros queremos, pero que su propio gobierno no quiere que tengamos. Así que hay que tener un tipo de personalidad muy concreto para hacerlo bien. Y muchas veces también se trata de un conjunto de habilidades distinto. And oftentimes it's a different skill set, it's a different set of strengths. Es un conjunto de habilidades distinto al que necesita alguien de operaciones especiales, que está ahí fuera haciendo cosas de tipo paramilitar. Es también una forma de pensar diferente. Y luego, ya sabes, un analista probablemente tenga más en común con un profesor universitario promedio que con alguien de operaciones paramilitares. Y la organización necesita a todos ellos. Y el gobierno de Estados Unidos también los necesita para poder ser eficaz. Hay que ser capaces de hacer cosas distintas que sentir son diferentes. Lo interesante de Estados Unidos es que, claro, la CIA es solo una de, creo que, 17 agencias de inteligencia, ¿no? Y en la parte más alta de toda esa estructura está el director de Inteligencia Nacional, que hasta hace unos días era Tulsi Gabbard. Ella, al marcharse, realmente dio un portazo con esas revelaciones sobre los laboratorios biológicos repartidos por todo el mundo. ¿Qué opinas de eso? ¿Y cuál es el papel de la CIA dentro de esas 17 agencias? Supongo que la CIA es la más grande de todas, ¿verdad? Bueno, en realidad no sé la respuesta a eso, y creo que probablemente sea información clasificada. Así que aunque la supiera, seguramente no podría decirlo públicamente. Pero la CIA es una organización muy grande, y su papel ha cambiado desde 2004. Como mencioné antes, el impacto del 11 de septiembre en la propia CIA fue bastante importante, pero también provocó una reorganización de toda la comunidad de inteligencia.
y eso cambió la función de la agencia. Antes, el director de la CIA se llamaba en realidad Director de Inteligencia Central y tenía una doble responsabilidad: dirigir la CIA como organización y al mismo tiempo supervisar la coordinación del resto de la comunidad de inteligencia. Y la Ley de Reorganización de la Inteligencia de 2004 estableció que la CIA ya no funcionaría de esa manera. Vaya, El director de inteligencia central pasaría a ser solo el director de la CIA, y se crearía una nueva oficina del director de inteligencia nacional, con el director de inteligencia nacional al frente, que tendría la responsabilidad de coordinar y supervisar todas esas distintas agencias de inteligencia, asegurándose de que trabajaran de forma conjunta y compartieran información, algo que antes no ocurría. Parte del motivo era que la información que llevó a los atentados del 11 de septiembre no se compartió tan bien como debería entre el FBI y la CIA. Así que los legisladores decidieron intentar solucionar ese problema creando la figura del DNI. Y muchas de las responsabilidades que antes estaban dentro de la CIA pasaron a esa nueva oficina. y bien, ¿hasta qué punto ha tenido éxito eso? Creo que no fue muy exitoso, sinceramente. Al final lo que hicimos fue crear otra capa de organización burocrática que trajo consigo bastante exceso administrativo, pero no demasiada autoridad real sobre la comunidad de inteligencia. Y el resultado fue bastante desigual en cuanto a fomentar el tipo de intercambio que esa reorganización pretendía facilitar. Así que creo que ahora mismo estamos en una situación en la que la oficina del Director de Inteligencia Nacional necesita una revisión, una reestructuración y una reforma bastante profundas. Y creo que parte de lo que hacía Tulsi era intentar acelerar ese proceso. Pero va a ser un esfuerzo largo que tendrá que llevarse a cabo a lo largo de varias administraciones distintas. Una de las cosas en las que, ya sabes, Tulsi Gabbard, pero también parte de la administración Trump, han estado trabajando, al menos en parte, es en abrir un poco más la posibilidad de auditorías o de transparencia. Me refiero, por ejemplo, a cuando ella sacó a la luz el tema de los laboratorios biológicos que estaban en marcha, algo que a ella y a otros dentro de la administración les preocupaba bastante. Creo que en su caso, lo que realmente le asusta es el posible daño que pueden causar los patógenos con los que se trabaja. Y claro, en lugar de intentar ocultarlo internamente, lo que hizo fue exponerlo y generar conciencia pública sobre ello. ¿Crees que eso es algo que Estados Unidos debería hacer más? ¿Permitir que los denunciantes puedan sacar a la luz ciertas cosas? Porque, de nuevo, es una espada de doble filo. Por un lado, la seguridad nacional, y por otro, el riesgo de un exceso de poder. ¿Cómo se puede equilibrar eso? Bueno, creo que cuando entré por primera vez en la CIA y durante la mayor parte de mi carrera allí, la cuestión de si alguien era demócrata o republicano, liberal o conservador, nunca se planteaba. No tenía ni idea de cuáles eran las inclinaciones políticas de mis compañeros. Nunca surgía, y desde luego no afectaba a nuestros juicios analíticos sobre los temas. Así que ya sabes, creo que ahora estamos en una situación en la que eso ha cambiado. Pienso que la comunidad de inteligencia se ha visto afectada por el partidismo político. Y no es sorprendente que haya ocurrido por dos razones. La primera es que el partidismo en el país, en general, se ha vuelto mucho más intenso. Vivimos ahora en Estados Unidos en un entorno político muy dividido, muy partidista y muy agrio. Casi todo acaba contaminado por la política. Las cenas familiares de Acción de Gracias también se contagian de esto. Así que no sería nada sorprendente que esa influencia se filtrara en la política de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Y lo mismo ocurre en el mundo académico del país.
Si uno mira los estudios sobre las tendencias políticas en las universidades y en sus facultades, se ve que están muy inclinadas hacia la izquierda. El número de profesores que se identifican como conservadores o republicanos en las universidades estadounidenses ha caído en picado. Es una situación distinta, creo. Las universidades ya tendían a la izquierda cuando yo estudiaba hace años, pero ahora es realmente raro encontrar profesores que reconozcan abiertamente ser conservadores o republicanos. Y eso, por supuesto, tiene un impacto en la CIA, porque recluta a mucha gente de esas universidades. Esa es la población de la que se nutre a la hora de contratar. Así que eso también forma parte del problema. Creo que hubo claramente abusos durante el llamado episodio de la trama rusa. Se hicieron cosas que no deberían haberse hecho. Y eso tuvo enormes consecuencias para la política exterior estadounidense, para nuestra relación con Rusia. Creo que desempeñaron un papel importante a la hora de agravar los problemas en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que a su vez ahora son bastante peligrosas. Estamos en esta guerra en Ucrania, que podría escalar fácilmente hasta un conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia. Y la trama rusa creo fue un factor, no el único, pero sin duda un factor que contribuyó a la situación en la que nos encontramos ahora. Y creo que lo que ha hecho Tulsi es decir, oye, mira, publiquemos parte de lo que pasó allí, con el objetivo de asegurarnos de no volver a caer en una situación así. Ahora bien, la dificultad está en cómo se hace eso, porque la forma en que se expone importa mucho. Puede percibirse como un acto de partidismo en sí mismo. Entonces, ¿cómo se puede reformar y proteger a la comunidad de inteligencia de lo que yo llamaría mala conducta partidista? Dice ese partidismo en su oficina actúa con tendido por venga tuesta. Y eso no es algo fácil de resolver. No tengo una fórmula sencilla para resolverlo. I can't give you a pat formula on all of this. But one of the things I would say is Pero una de las cosas que diría es que necesitamos tener claros dentro del gobierno los principios y las normas, lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué principios van a regir las decisiones? Cuanto más explícitos sean, cuanto más definidos estén los métodos y las formas de actuar en común, más libres estaremos de la influencia del partidismo. Así que, en mi opinión, tenemos un problema que hay que abordar y la manera de hacerlo, creo, es estableciendo métodos, reglas y procedimientos muy claros que se apliquen de forma uniforme y que al hacerlo reduzcan al mínimo la posibilidad de que este tipo de cuestiones se vean impulsadas por objetivos partidistas. Sí, de nuevo, el sueño ideal, por supuesto, sería tener una organización neutral que exista únicamente para servir al Estado, ¿verdad? Así es como debería ser. Y la cuestión de si realmente lo es o no es enorme. Pero dejemos eso un poco aparte. Y durante los últimos 10 o 15 minutos, centrémonos en otro de tus temas, que es, por supuesto, Rusia, ya que trabajaste en el Departamento de Rusia y todo eso. ¿Cómo evalúas el papel de Estados Unidos en este momento? En toda esta situación, que a mí al menos me parece una escalada. Me refiero a los drones que se lanzan desde Ucrania, o quizá no, pero que sin duda se fabrican al menos en parte fuera de Ucrania, en países europeos, y que ahora se están lanzando en el interior de Rusia. Y hemos visto cosas que habrían sido impensables en el escenario de la Guerra Fría. Ya sabes, la operación Telaraña, atacando parte de la tríada nuclear de Rusia, la central de Zaporilla, bajo ataque constante. Hoy mismo, de nuevo, Russia Today ha publicado un artículo sobre un segundo trabajador de la central de Zaporilla que ha sido asesinado fuera de servicio. Y bueno, este tipo de pequeñas escaladas. La semana pasada, por ejemplo, un gran monumento en Sebastopol voló por los aires, sin valor militar, pero con mucho valor cultural para los rusos. ¿Cuál es tu valoración de esta situación? What's your assessment of this situation? Well, I think it's an extremely dangerous situation.
Bueno, creo que es una situación extremadamente peligrosa. Y lo es porque puede llevar a una escalada que sería muy difícil de controlar y al final podría acabar en un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, lo cual, ya sabes. Digo, Sí, podría llegar a ser nuclear y sería absolutamente devastador. Así que no es algo que debamos tomarnos a la ligera. Ahora bien, por el lado de Rusia, el problema es que el presidente Putin, creo yo, quiere poner fin a esta guerra. Está muy claro que los rusos, por razones en gran parte geopolíticas, buscan un compromiso que les permita decir que han cumplido los objetivos de la operación militar especial. Pero en realidad van a tener que ceder en algunos aspectos que son muy importantes para la parte ucraniana y para sus socios occidentales. La más importante es decir que no vamos a obstaculizar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. En 2014, después de la revolución del Maidán, ese fue un tema al que los rusos se opusieron por completo. Y el Maidán tuvo su origen precisamente en el acuerdo de adhesión a la Unión Europea, que los rusos consideraban que empujaría a Ucrania hacia el bloque occidental y cortaría sus lazos con Rusia. Así que era un asunto que les importaba muchísimo. Y hoy creo que están diciendo que no van a ponerse en medio, lo cual, en mi opinión, es una gran concesión. por otro lado, creo recordar que la cuestión central de la objeción era la pertenencia a la OTAN. La adhesión a la Unión Europea, en realidad, era algo que durante mucho tiempo Rusia decía que no le preocupaba demasiado, siempre que la Unión Europea siguiera siendo una comunidad económica. Y de hecho, como señalas correctamente, Vladimir Putin volvió a decir hace poco que no está en contra de que Ucrania se una a la Unión Europea. La línea roja absoluta por la que están en guerra ahora mismo, es la OTAN. Exacto. Pero hay dos aspectos en todo esto. En 2014, Rusia asumió que la adhesión a la Unión Europea era el paso previo a entrar en la OTAN, así que les preocupaba esa pendiente resbaladiza. Pero la otra parte de la historia es que el ministro de Exteriores, Lavrov, acaba de publicar en la web del ministerio un artículo que había intentado publicar en Politico Europe y que los editores allí rechazaron. En ese texto repasa la historia de la adhesión de Ucrania al acuerdo de asociación con la Unión Europea en 2014, y la cláusula que establecía que Ucrania debía poner fin a cualquier posibilidad de participar en la zona de libre comercio rusa. Sí, y fue esa la elección que Bruselas impuso a Ucrania. Ya sabes, o firmas un acuerdo de asociación con la Unión Europea o formas parte de la zona económica euroasiática, pero no las dos cosas. Exacto. Que de hecho, es algo que los rusos no hicieron. Dijeron algo así como, puedes formar parte de nuestra zona económica y no nos importa lo que hagas con los europeos. Los rusos dijeron, podéis tener las dos cosas. Bruselas respondió, no, no podéis. Y eso se convirtió en una fuente importante de fricción en 2014. Desde entonces, la posición de Rusia ha evolucionado. Han entendido que ser miembro de la Unión Europea no implica necesariamente ser miembro de la OTAN. Y han dicho, si se cierra la puerta a que la OTAN esté en Ucrania o a que Ucrania entre en la OTAN, entonces podemos aceptar la pertenencia a la Unión Europea con el tiempo. Para mí eso es un compromiso geopolítico bastante importante. Permite un escenario parecido al del Tratado del Estado austríaco, donde un país es militarmente neutral pero forma parte de la Unión Europea y mantiene vínculos profundos con el comercio y las prácticas económicas europeas, y así sucesivamente. Me llevó un tiempo, bastante tiempo, entender por qué esa neutralidad militar de Ucrania no solo no se mantuvo, sino que incluso retrocedió, porque los ucranianos tenían, antes de 2014, un artículo en su constitución que decía que aspirarían a la neutralidad. Luego eso se sustituyó por la versión actual,
que dice que aspirarán a ingresar en la OTAN. Sabemos que en abril de 2022, el punto central de los acuerdos de Estambul era básicamente la neutralidad de Ucrania. Ese era el elemento principal, y fue saboteado por las potencias occidentales. De hecho, ahora hay muchas personas que lo han reconocido públicamente, incluida Victoria Nuland, que en una entrevista llegó a decir que un acuerdo de ese tipo habría dejado a Ucrania sin capacidad de defensa, y que no habría sido algo positivo. Entonces, ¿por qué desde esos sectores, los sectores neoconservadores de Occidente, resulta tan imposible una Ucrania neutral, un país puente entre los dos mundos? ¿Y por qué esas personas tienen tanta influencia en la política de Estados Unidos? Why is it that these people have so much sway over US politics? Well, I think the simple answer to that is that Bueno, creo que la respuesta sencilla a eso es que, con el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos decidió que su política exterior debía centrarse en convertir ese bloque occidental, esa organización de la OTAN que surgió de la Guerra Fría, en un modelo para el orden global entero, pero sin Rusia dentro. Bueno, en realidad estábamos dispuestos a tener a Rusia dentro, pero como subordinada, no como miembro pleno. Unirse a la OTAN, eso cambiaría lo que es la OTAN. Pero oye, puedes formar parte de la comunidad occidental como una especie de socio menor, subordinado. Puedes tener un asiento en el Consejo OTAN-Rusia. Y eso nos permitiría explicarte, después de que la OTAN tome decisiones, esta es la decisión que hemos tomado. Ahora no puedes cambiar esa decisión. ¿De acuerdo? Pero al menos puedes estar en la sala y escuchar de qué va la decisión que hemos tomado. Claro, los rusos miraron eso y dijeron, un momento, ese modelo no parece muy atractivo para nosotros. Sí, y ahora en Occidente parece que sorprende que ese modelo no resulte tan atractivo, porque curiosamente, dentro de la OTAN, los alemanes y otros países han acabado aceptando que ese es el modelo. Cuando los responsables en Estados Unidos les informan de lo que va a pasar, les resulta muy difícil decir que no. Sí, no, exacto. Eso ya es otra conversación aparte. Esa idea de que deberíamos vivir en un mundo unipolar y la comunidad que Estados Unidos ayudó a formar y a liderar durante la Guerra Fría, que abarcaba una parte importante del mundo, pero no todo. Liderábamos el mundo libre, pero había enormes regiones que quedaban fuera de eso. Luego, con la caída de la Unión Soviética, entramos en la era unipolar y dijimos, vamos a tomar ese mundo libre y ampliar sus fronteras para incluir a todos. Y si le dices a los rusos que no, que Ucrania puede ser neutral, no puede ser ni nuestro ni vuestro, puede ser neutral, algo intermedio. En el fondo, lo que habéis dicho es que nuestra ambición, nuestra visión de cómo debería ser el mundo no es viable, que la estamos abandonando, que estamos buscando otra cosa. Y nosotros no estábamos dispuestos a hacer eso. Hoy vivimos en una realidad distinta. Tenemos a China, tenemos, ya sabes, potencias medias que están creciendo. El mundo ya no es unipolar. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto va a ser multipolar? Ese es otro mundo. Y creo que de ahí surgen imperativos distintos para la política exterior de Estados Unidos. Esa actitud de ser neutral no basta, probablemente ya no funcione en este mundo multipolar. Y eso me hace pensar que también debería haber un cambio de mentalidad dentro de esos círculos políticos en Estados Unidos. Pero yo todavía no lo veo. ¿O tú crees que están empezando a adoptar una postura más realista, del tipo, también nosotros tenemos que buscar algún tipo de compromiso? Exacto. Bueno, creo que en Estados Unidos ya se empieza a ver el inicio de ese reconocimiento. No es una posición mayoritaria, pero ya no es una postura marginal. Creo que hay una minoría creciente que defiende cada vez con más eficacia que el mundo ha cambiado y que tenemos que adoptar un enfoque distinto hacia él. Ya no podemos fingir que somos la única potencia mundial, así que tendremos que adoptar una visión más realista.
Så vem ramdiners was nordsin en gewersion. It's where the resistant cohort sim course the words let's then yik in Pau. In partnership with coercive elements of policy. And recognize that we can't afford. Y reconocer que no podemos permitirnos unir a nuestros enemigos, unir a nuestros adversarios y animarles a actuar contra Estados Unidos, que de hecho es lo que hemos hecho. Creo que gran parte del enfoque que adoptamos durante el periodo unipolar incentivó el contrapeso, la cautela y la creación de alianzas contra Estados Unidos para equilibrar nuestro poder y nuestra influencia. Así que Knendroids capturat mannen for distinct certificate over soy technology in the new entorn. Así que, en cierto modo, en algún momento, quizá no muy lejano, debería empezar a calar también en Washington, que si no quieres que otros busquen contrapesos o se unan para equilibrar fuerzas, más vale que fomentes espacios más neutrales, que no hagan eso, pero que mantengan un equilibrio. Así que en el fondo, estás respaldando mi idea de que vamos a volver a ver más neutralidad surgiendo de forma natural a partir de ahora. Deberíamos hacerlo. Creo que es de interés para Estados Unidos permitir esa posibilidad a medida que el orden mundial evoluciona. Es un muy buen punto. De hecho, es algo positivo, y me encantaría terminar con eso, porque la mayoría de mis charlas no acaban así. Suelen ser bastante pesimistas, así que me alegra que esta vez no haya sido así. George, si la gente quiere seguirte a ti y a tu trabajo, supongo que deberían ir al Instituto Quincy. ¿O dónde pueden encontrarte? Sí, la página principal del Quincy Institute es quincyinst.org. Tengo una cuenta en Twitter, creo que es GBB13, algo así quienes quieran seguirme allí son bienvenidos. Me aseguraré de buscarlo en Google y encontrar la cuenta. Y también pondré la página principal del Instituto Quincy en la descripción de abajo. Por favor, seguid a George Beebe allí. George, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias.